Hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy vamos a hablar sobre El Aro, capítulo final. Esta es una nueva adaptación de la saga de The Ring que está dirigida por Nakata, el autor original de las películas japonesas y de la continuación en Estados Unidos y ambas versiones de Dark Waters. El regreso de Nakata a la saga se da en una historia que retoma la mitología original de The Ringu y que le agrega algunas cosas que para mí entender la hacen bastante confusa. Vamos a seguir la historia de dos hermanos. Una trabaja en un hospital y descubre la llegada de una nena que ha perdido la memoria, que no habla y que ha tenido una situación muy particular con su madre, que ha tenido un encierro y que fue presa de un incendio. Por otro lado, el hermano de este personaje, que es un youtuber que intenta hacerse conocido a través de esta red social y descubre una leyenda urbana de un lugar que fue incendiado y que tiene mucho que ver con esta chica que conoció su hermana. El Aro, capítulo final, que en realidad se llama Sadako en la versión original, lo que hace es intentar volver a contar la historia del origen de este personaje que te llama por teléfono, te dice 7 días y luego sale de una manera bastante creepy de la pantalla de un televisor. Lo que sucede con esta nueva versión es que parece irse menos al terror y más al drama, tratando de componer un poco más a los personajes y agregándole aún más capas al origen de Sadako, que en un principio era bastante simple, bastante efectivo y que luego tanto la versión japonesa como en la yankee se fue enredando y se fue convirtiendo medio en algo extraño y que perdía la fuerza que tenía en un principio. Si están esperando situaciones de terror muy oscuras, no la van a encontrar en esta película. Incluso hay una sola secuencia donde se hace alusión a este gran mito del personaje saliendo desde el aljibe y luego desde el televisor para atacar a una persona. Las muertes son mínimas, no tiene mucho sentido, incluso a medida que el relato va creciendo el verosímil se va rompiendo un poco y nos encontramos en que el personaje a veces mata, a veces no. Hay como una cosa bastante extraña ahí. Y como siempre pasa con esta saga, obviamente hay mucho de la cultura japonesa y hay mucho de lo que íbamos conociendo de este personaje a través de una mujer, de una anciana que está cuidando una caverna que parece tener algún tipo de relación con Sadako. El Aro, capítulo final, para mí termina no funcionando tanto, por un lado porque el personaje de la nena, que en este caso es Sadako, no va teniendo un crecimiento a medida que la trama avanza, sino que simplemente es casi una víctima de las cosas que le suceden alrededor. El personaje de la doctora es un personaje bastante estereotipado, que no tiene caídas y que parece ser la heroína perfecta, siempre yendo hacia el lugar donde la moral dice que tiene que ir. Y el personaje del hermano del youtuber, que podría ser bastante interesante a la hora de construir, por un lado construyendo un nuevo personaje para la saga, pero por otro también haciendo una crítica o una construcción sobre el uso de las nuevas tecnologías en una mitología como la de The Ringu, que tiene mucho que ver con la imagen audiovisual. La relación entre ellos dos tampoco está tan construida y por tanto el final queda bastante extraño, queda bastante tirado de los pelos y no aporta a este tipo de drama que propone Nakata para el Aro, capítulo final. Obviamente, si les gustaron las anteriores versiones de este mito, la película los va a interpelar porque volvemos a encontrarnos con muchos de los elementos de la mitología y algunas sorpresitas que, como les decía, para los amantes de la saga les puede llegar a gustar, pero si uno va a buscar una película de terror como ya nos tenía acostumbrados a esta saga, es muy posible que se lleven alguna decepción. El Aro, capítulo final, que como les contaba está dirigida por el autor original de la primera película de esta saga mitológica, nos vuelve a demostrar que volver con los padres de la criatura nunca es el sinónimo de la perfección, de una nueva manera de encarar el mito, sino que muchas veces están tan agarrados a la mitología original que terminan repitiendo fórmulas o yendo hacia una línea totalmente divergente de lo que en un principio habían planteado. Pero como les decía, si les gusta la cultura japonesa y si realmente siguieron todas las secuelas que The Ringu tuvo en cines en Japón, que fueron un montón, es muy posible que este capítulo final les guste mucho.